versículos con mensajes importantes para nosotros. En este momento quiero compartirte lo que dice Salmo 62:1. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo en Cristo podemos encontrar la paz y el descanso y la salvación. La salvación es el tema que estaremos estudiando esta noche. ¿Cómo encontrar la salvación? Así que presta mucha atención. Nos alegra que estés hoy con nosotros y queremos darte la bienvenida a este culto virtual. Además, recordarte que compartas este video para que más personas puedan escuchar este importante mensaje que Dios ha preparado especialmente para ti, para mí y para todos ellos. Además, recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros cultos los días miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde. Ahora quiero invitarte a inclinar tus rostros para tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y encontrarnos por este medio. Te pido, Padre, por cada una de las personas que se encuentran viendo esta transmisión, que puedas bendecirlos y que ellos puedan en este momento sentirte como estás a su lado y los apoyes en cada una de las situaciones. Padre, también quiero ponerte en tus manos, especialmente al pastor Dani, que estará esta noche dándonos un mensaje muy importante. Ayúdanos a comprenderlo y a aplicarlo a nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. Mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar.
día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te limpie. Apreciada familia, es un gusto saludarles, les habla el pastor Danis Mata. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante en el cual tú y yo debemos de refrescar. Y es importante que abracemos este tema, tiene que ver con el plan de salvación. El tema que hoy vamos a estudiar tiene como título ¿Cómo hallar la salvación? Fíjense familia, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos en la etapa final de la historia de la humanidad de pecado y en este tiempo se torna muy peligroso. El enemigo nos bombardea con muchas adversidades, preocupaciones, dificultades constantemente, y todo esto es con el plan del enemigo para desvirtuarnos a nosotros de lo que es la salvación que es en Cristo Jesús. Mire, todo cristiano o todo individuo que quiera ser un cristiano verdadero, que espera la segunda venida de nuestro amado Cristo Jesús, pues no puede desligarse de lo que es la verdad del santuario. Todos debemos estar sumergidos en ello, y más en este tiempo en el cual estamos ya a la víspera, está bien, de la venida de Cristo Jesús. Ya Jesús está por terminar su ministerio en el lugar santísimo para venir a esta tierra a buscarnos a nosotros. Así que familia, Dios nos advierte en esta hora, en medio de todas estas adversidades, que tengamos cuidado, porque muchos se desvirtúan en buscar diversas puertas para hallar la paz y felicidad en medio de todo este caos en la cual estamos atravesando, ¿está bien? Estamos transitando. Tengamos cuidado. El único que nos puede dar paz, felicidad, gozo y salvación en medio de este mundo se llama Cristo Jesús. Y el Padre está llamando la atención porque estamos en la gran mayoría, el pueblo de Dios está perdiendo la esencia de la salvación que es Cristo Jesús. Ahora fíjense, este tema vamos a basarnos en lo que es el texto bíblico de Hebreos capítulo 9, versículo 22.
Y la versión, la Biblia de las Américas, nos dice de la siguiente manera: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, la versión Dios habla hoy completa esta última frase, donde nos dice perdón de pecados. Es decir, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fíjense, familia, durante el sistema de sacrificio, allí se concedía el perdón de los pecados, pero debía el pueblo de Dios, cada penitente, debía de centrarse en todo este sacrificio, debía de mantener en su mente lo que era el Cordero de Dios, donde un día vendría el Cordero de Dios a derramar su sangre para salvar a la humanidad. Todos los sacrificios, está bien que se hacían en el santuario terrenal, eran solamente un símbolo, una sombra del original, de lo que había de acontecer del santuario celestial y del Cordero de Dios, es Cristo Jesús. Ahora fíjense, el pueblo perdió la noción, ¿está bien? Ahora, en esta parte vamos a estudiar, porque vivimos en los tiempos finales, en donde debemos estar centrados nosotros. No podemos perder la esencia de la salvación, que es Cristo Jesús. Vamos a estudiar a la luz de este tema, del capítulo 9, versículo 22. Allí nos habla acerca del pecado. ¿El pecado qué es? De acuerdo a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que pecado tiene que ver, él dice que practica el pecado es transgresión de la ley. La transgresión, el pecado es transgresión de la ley, ¿sí? Entonces, el pecado ataca directamente a la ley de Dios, es contra la ley de Dios. Por lo tanto, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice allí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a ir en contra de la ley de Dios, cuando yo cometo pecado e insisto estar en contra de la ley de Dios, ¿qué hace la ley de Dios? Me destituye de la gloria de Dios. Eso es lo que hace la ley. Está bien, me destituye. Entonces, acá Romanos 3:23 nos dice algo más en cuanto al pecado. El pecado, familia, nos hace perder a nosotros todos los derechos del reino de Dios como hijos de Dios. Además de ello, el pecado nos saca, está bien, nos desecha, nos saca de la casa de nuestro Dios. Eso es lo que hace el pecado. Y esto lo hace justamente. Y ahora, fíjense, no es que, aquí entiéndase bien, no es que Dios nos desecha a nosotros, sino que nosotros, y aquí está la parte justamente, que nosotros somos los que tomamos la decisión de salir de nuestra casa, a no querer cumplir la voluntad de Dios, sus normas, sus mandamientos. Esto bien podemos nosotros comprenderlo a la luz de la parábola que usó Cristo en Lucas 15 en cuanto a la parábola del hijo pródigo. Ahí tarea para el hogar, para que ustedes puedan estudiar este punto y entenderlo. Ahora, aunando lo que es la parábola del hijo pródigo, nosotros podemos concretar lo que es pecado. El pecado, entonces, nos lleva a nosotros a salir de la casa. Es decir, el pecado nos lleva a perder nuestro estado original, que es vivir con la realeza, vivir como hijos de Dios en santidad. Nos saca de este estado para vivir ahora en un estado de miseria, está bien, de desobediencia, un estado como el hijo pródigo. Ser perdonados. ¿Y qué implica el perdón? El perdón implica una oportunidad de volver a la casa como hijos de Dios.
donde nosotros como herederos de Dios podemos entonces recuperar todo lo que está en la casa, los derechos del hogar, de esta casa donde fuimos sacados. Además de esto, también esto incluye la vida eterna. Podemos recuperar la vida eterna. Ahora fíjense, nos está diciendo acá que el individuo debe de pasar entonces, para obtener la salvación eterna, debe de pasar de su estado actual de pecado, está bien, debe de pasar a su estado original. El estado original, vuelvo y repito, es como Dios nos creó, seres a su imagen y semejanza, seres santos. Ahora, ¿cómo puede suceder esto, familia? Sigue diciendo ahí el texto, nos habla, inclusive esta parte del perdón, de pasar del estado de pecado a un estado espiritual de santidad. Esto tiene que ver con lo que dice el texto acerca de la purificación, ¿está bien? Eso es lo que es la parte de la purificación. Ahora, ¿cómo puede suceder todo este asunto, familia? Si el texto nos dice allí que hay una exigencia, y la única forma de nosotros recuperar la salvación eterna, primero, purificación de nuestro ser, cambiar el estado de pecado a un estado de santidad, la ley exige que para que esto ocurra, la ley exige derramamiento de sangre. Sin ella no hay, entonces perdón. Está bien, no hay expiación, no hay purificación del ser. Entonces, exige el derramamiento de sangre. Derramar sangre está acá implicando una muerte. Está implicando muerte. Así que la ley está exigiendo la muerte. Pero ¿la muerte de quién? La muerte de mi persona y la tuya no es la que está exigiendo la ley. La ley está exigiendo la muerte del hacedor, del creador de todas las cosas. ¿Cómo podemos entender esto, mis apreciados? Aquí en el texto, en el capítulo 15, capítulo 9, versículo 15 de Hebreo nos dice, allí nos presenta lo siguiente, dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Está bien? Para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Y dice el versículo 16, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. ¿Y quién es el testador? El dueño de la casa. Hablando en el contexto de que el pecado nos saca de la casa, del reino de Dios, pregunto, ¿quién es el dueño del reino eterno? Dios, familia, el creador. Dios el creador. Y sigue diciendo el versículo 17, dice, porque el testamento con la muerte se confirma. O sea, si no hay muerte del testador, no se confirma nada aquí entonces. Entonces, pues, no es válido entre tanto que el testador vive. Debe de morir el testador para que entonces la herencia pueda consumarse. Ahora, aquí nos está exigiendo esto. ¿Y quién muere aquí? Por eso que aparece allí Cristo muriendo en la cruz del Calvario. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es el creador. ¿Está bien? Entonces, dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 10, allí nos dice el mismo Padre, el Dios eterno, hablando de Cristo, lo hace responsable de la creación del mundo. ¿Está bien? Lo hace de la creación del mundo. Dice que Él es el creador tanto de los cielos y de la tierra. Entonces, por eso Cristo Jesús, como la ley exige la muerte del hacedor, Cristo tiene que, entonces, Él voluntariamente coloca su vida para que nosotros podamos tener la salvación eterna, apreciada familia. Entonces, ¿dónde ocurre esa muerte? Pues en el santuario, ¿sí? En el santuario. Y allí el santuario se presenta de manera simbólica a través del primer santuario que Dios presentó a Moisés, está bien, en el Sinaí, que era la sombra del original. Allí hubo un tiempo en el cual eso se dio para que el pueblo pudiese comprender cómo iba a ser la muerte de Cristo. ¿Está bien? Ahora, en la cruz del Calvario, ya esto
no tiene más, no anda más, ya pierde su actividad al santuario terrenal y pasa ahora, una vez que Jesús resucita y va al cielo, entra en el lugar santo, dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Jesús luego entra al lugar santísimo en 1844 y comienza el ministerio de la expiación, de la purificación. Fíjense, Jesús está en el santuario original, no hecho por manos humanas, sino por el mismo Dios. Ahora, Él está allí. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros. Él es la esencia. Nuestra vida, nuestra mirada debe estar enfocada allá donde está Jesucristo en el santuario. Ahora, ¿qué es santuario, familia? Santuario en hebreo es Kadash y en el griego es Agios. Significa lo mismo. Es el lugar consagrado o apartado a la adoración del verdadero Dios. Dios exige una vida de consagración. Nuestra mirada siempre, nuestra vida está sumergida en el santuario, de manera que allí se está expiando los pecados de aquellos que consideran que Cristo Jesús es su Señor y Salvador personal. Apreciada familia, no hay más tiempo en la cual podemos seguir hablando de este tema, pero resta decirle en esta hora que debemos de apartarnos de lo común de este mundo, de la vida de pecado, de centrarnos en las dificultades, en buscar paz por aquí, por allá, en tratar de buscar cosas en nosotros mismos para ser feliz. No, familia, en nosotros no se encuentra la salvación, en ningún ser humano, en ninguna parte, solamente en Cristo Jesús. Allá vamos a encontrar la salvación eterna. Por eso hoy necesitamos tener una vida consagrada. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a sumergirnos en este punto. Que Dios nos bendiga, familia, y nos ayude a ser los cristianos verdaderos. La salvación solo es en Cristo. Que Dios te bendiga.